Nunca pensé que un día tendría que demostrar que mi propia casa me pertenece. Mi nombre es Isabel Martínez. Tengo 42 años, y hasta hace 3 semanas creía que había visto de todo en la vida. Me equivoqué completamente. Todo comenzó cuando mi esposo Ricardo murió en un accidente automovilístico el año pasado. Después de 25 años de matrimonio, quedé sola en nuestra casa de 2 plantas en el barrio de San Telmo, Buenos Aires, una casa que habíamos comprado juntos cuando éramos jóvenes, llenos de sueños y esperanzas. Una casa donde criamos a nuestros 2 hijos, Sebastián y Lucía, que ahora viven en el extranjero. Los primeros meses después del funeral fueron devastadores. La soledad se sentía como un peso físico sobre mis hombros. Las habitaciones vacías resonaban con ecos de risas pasadas, y cada rincón guardaba memorias que me hacían llorar. Pero poco a poco, fui encontrando mi ritmo. Empecé a dar clases particulares de literatura desde casa, algo que siempre había querido hacer pero que nunca pude por las responsabilidades familiares. La casa se convirtió en mi refugio y mi fuente de ingresos. Los estudiantes venían por las tardes, y yo había adaptado el comedor como aula improvisada. Era una vida modesta pero digna. Ricardo había sido previsor y tenía un buen seguro de vida, así que económicamente no me faltaba nada esencial, aunque tampoco sobraba. Un martes por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín delantero, vi un auto desconocido estacionarse frente a mi casa. De él bajaron 3 personas, un hombre mayor de unos 60 años, bien vestido, con traje gris y corbata, una mujer rubia de mediana edad que llevaba un portafolio de cuero, y un joven que no podía tener más de 25 años, vestido de manera casual pero elegante. Se acercaron a la verja de entrada con pasos decididos. El hombre mayor fue quien habló primero. ¿Es usted Isabel Martínez?, preguntó con voz grave y autoritativa. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlos? La mujer rubia abrió su portafolio y sacó varios documentos. Mi nombre es doctora Patricia Vega. Soy abogada. Este es el señor Armando Herrera y su hijo Joaquín. Venimos a informarle que esta propiedad les pertenece legalmente. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Perdón, no entiendo de qué me están hablando. El señor Herrera se adelantó. Señora, mi hermano Roberto Herrera era el verdadero propietario de esta casa. Él se la vendió ilegalmente a su esposo hace como 25 años. Roberto murió hace 2 meses. Y al revisar sus papeles, descubrimos esta irregularidad. La casa nunca debió ser vendida porque estaba en litigio por herencia familiar. Mi mundo se tambaleó. Eso es imposible. Mi esposo compró esta casa legalmente. Tenemos toda la documentación. La abogada extendió unos papeles hacia mí. Estos son los documentos que demuestran que la venta fue fraudulenta. Roberto no tenía derecho a vender esta propiedad en 1998. Estamos aquí para informarle que debe desalojar la casa en un plazo no mayor a 30 días. «Esto tiene que ser un error», grité, sintiendo que las piernas me temblaban. «Esta es mi casa. He vivido aquí durante 25 años. Crié a mis hijos aquí. Mi esposo murió creyendo que esta era nuestra casa». El joven, Joaquín, habló por primera vez. «Entendemos que esto debe ser difícil para usted, señora, pero la ley es clara. Esta propiedad nos fue robada a nuestra familia». ¿Robada? ¿Cómo se atreven a decir eso? Mi esposo era un hombre honrado. Jamás habría comprado una propiedad robada. La doctora Vega mantuvo un tono frío y profesional. Su esposo pudo haber sido víctima del fraude también, señora Martínez. Pero eso no cambia la realidad legal. Esta casa debe ser devuelta a sus legítimos propietarios. Armando Herrera sacó un cigarrillo y lo encendió sin pedir permiso. «Mire, señora, no queremos ser desalmados, pero esto ya se prolongó demasiado. Mi hermano Roberto era un alcohólico y un estafador. Antes de morir, confesó varios fraudes, incluyendo la venta ilegal de esta propiedad. Nosotros somos las víctimas aquí. Si ustedes son tan víctimas como dicen, ¿por qué esperaron 25 años para reclamar?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Porque no sabíamos que Roberto había vendido la casa», respondió Joaquín. «Creíamos que seguía en su poder. Solo cuando murió y revisamos sus documentos personales, descubrimos la verdad». La abogada guardó los papeles en su portafolio. «Señora Martínez, le recomiendo que consulte con su propio abogado. Mientras tanto, aquí tiene una copia de la demanda que presentaremos mañana en los tribunales. Tiene 30 días para desalojar voluntariamente o procederemos con el desalojo forzoso». «No van a sacarme de mi casa», exclamé. «Esta es mi casa». Armando Herrera tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó. «Señora, lárguese. Esta casa no es suya. Nunca lo fue. Su esposo la engañó tanto a usted como a nosotros, pero nosotros vamos a recuperar lo que es nuestro». Con esas palabras crueles, los 3 se dirigieron de vuelta a su auto y se marcharon, dejándome plantada en mi jardín, temblando de ira y confusión. Esa noche no pude dormir. Una y otra vez revisé todos los documentos que Ricardo y yo habíamos guardado durante años.
la escritura de la casa, los recibos de pago, los certificados de dominio. Todo parecía estar en orden. ¿Cómo era posible que después de tantos años alguien apareciera reclamando mi casa? A la mañana siguiente llamé a Carlos Mendoza, un abogado amigo de la familia que había manejado algunos asuntos legales menores para nosotros. Cuando le conté lo sucedido, su voz cambió completamente. Isabel, esto es muy serio. Necesito ver todos tus documentos inmediatamente. Si lo que dicen es cierto, podrías estar en grave problema. Una hora después, Carlos estaba sentado en mi cocina, revisando minuciosamente cada papel. Su expresión se volvía más sombría con cada documento que examinaba. Isabel, dijo finalmente, hay algo extraño aquí. La escritura parece legítima, pero algunas fechas no coinciden, y este sello notarial no estoy seguro de que sea auténtico. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo, Carlos? Estoy diciendo que es posible que Ricardo haya sido víctima de una estafa muy elaborada. O se detuvo, como si no quisiera terminar la frase. ¿O qué? O que él sabía que algo no estaba bien pero decidió proceder de todos modos. Ricardo jamás habría hecho algo así, protesté. Él era un hombre íntegro. Carlos me tomó las manos. Isabel, necesito que seas fuerte. Voy a investigar todo esto a fondo, pero mientras tanto, debes prepararte para la posibilidad de que tengas que abandonar la casa. Los siguientes días fueron una pesadilla. No podía concentrarme en las clases. Mis estudiantes notaban que algo estaba mal. No tenía apetito. No podía dormir. La casa que había sido mi santuario ahora se sentía como una prisión de incertidumbre. Carlos trabajaba febrilmente, contactando notarios, revisando archivos públicos, buscando cualquier evidencia que pudiera ayudarme. Mientras tanto, yo llamé a mis hijos para contarles lo que estaba sucediendo. Sebastián, mi hijo mayor, llamó desde Madrid donde trabajaba como ingeniero. Mamá, esto tiene que ser un error. Papá nunca habría comprado una casa robada. ¿Necesitas que regrese? No, hijo, todavía no. Déjame ver qué descubre el abogado. Lucía, desde Toronto, donde hacía su doctorado, fue más emotiva. Mamá, no puedes perder la casa. Es donde crecimos, donde están todos nuestros recuerdos de papá. Lo sé, mi amor, voy a luchar por ella. Pero con cada día que pasaba, las noticias eran peores. Carlos descubrió que efectivamente había habido un litigio familiar sobre la propiedad en los años 90. Roberto Herrera había heredado la casa junto con sus hermanos, pero había problemas con el testamento del padre. La casa había estado técnicamente congelada por sino orden judicial cuando Roberto se la vendió a Ricardo. Esto significa que la venta fue ilegal, me explicó Carlos con pesar. Roberto no tenía derecho a vender la propiedad en ese momento, pero ¿cómo Ricardo no se dio cuenta? Es posible que Roberto le mostrara documentos falsificados, o tal vez el notario que manejó la transacción estuvo involucrado en el fraude. A los 10 días de la primera visita, los Herrera volvieron. Esta vez vinieron acompañados de más gente, 2 hombres que parecían guardaespaldas y la misma abogada. Joaquín tocó el timbre insistentemente. Cuando abrí la puerta, entró sin permiso seguido por su padre. ¿Qué están haciendo? Salgan de mi casa. ¿Su casa?, se burló Armando. Señora, ya le dijimos que esta casa no es suya. Venimos a hacer una inspección para evaluar los daños que pueda haber sufrido la propiedad durante su ocupación ilegal. No tienen derecho a entrar aquí. La doctora Vega mostró otro documento. De hecho, sí lo tenemos. Esta es una orden judicial que nos permite inspeccionar la propiedad. Los hombres comenzaron a caminar por mi casa, tomando fotos, haciendo anotaciones. Joaquín abrió armarios, revisó cajones. Era una violación total de mi privacidad. Miren este lugar, comentó Armando. Está todo deteriorado. Van a tener que pagar por las reparaciones. Esta casa está en perfectas condiciones, protesté. No según nuestros estándares, replicó Joaquín. Además, ¿dónde están los muebles originales que venían con la propiedad? ¿Qué muebles originales? La casa estaba vacía cuando la compramos. Eso es mentira, dijo Armando. Roberto nos contó que había muebles de época muy valiosos. Era obvio que estaban inventando cargos adicionales para hacerme pagar más dinero o para justificar un desalojo más rápido. Después de una hora humillante, finalmente se marcharon, pero no sin antes advertirme. Señora Martínez, le quedan menos de 3 semanas. Si no se va voluntariamente, la sacaremos por la fuerza. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de Ricardo. Me sentía completamente impotente. Todo por lo que había trabajado, todo lo que me quedaba de mi vida anterior, estaba a punto de desaparecer. Al día siguiente, Carlos me llamó con urgencia. Isabel, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Creo que encontré algo. Conduje hasta su oficina con el corazón latiendo furiosamente.
Carlos tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio y una expresión de triunfo en el rostro. Isabel, siéntate. Lo que voy a decirte va a cambiar todo. Me senté, apenas capaz de respirar. Estuve investigando la historia completa de la propiedad y descubrí algo extraordinario. Roberto Herrera mintió sobre todo. Él sí tenía derecho a vender la casa. ¿Qué? El litigio familiar terminó en 1997, un año antes de que Ricardo comprara la casa. Roberto había ganado el juicio y tenía plenos derechos sobre la propiedad. La venta a tu esposo fue completamente legal. Sentí como si acabara de resucitar. Pero entonces, ¿por qué los documentos que me mostraron son falsificados? Muy bien falsificados, pero falsificados al fin. Isabel, estos Herrera son estafadores profesionales. Están tratando de robarte tu casa. ¿Cómo puedes estar seguro? Carlos sonrió. Porque encontré al verdadero abogado que manejó el caso original en los años 90. Se llama Dr. Fernando Ruiz. Está retirado, pero conserva todos sus archivos. Me mostró los documentos originales del juicio. Roberto Herrera ganó la custodia total de la propiedad en marzo de 1997. Tu esposo la compró legalmente en enero de 1998. Entonces la casa sí es mía. No solo eso, Isabel. También encontré algo más. Armando Herrera tiene antecedentes penales por fraude inmobiliario. Ha hecho esto antes en otras ciudades. ¿Qué hacemos ahora? Ahora contraatacamos. Vamos a presentar una denuncia penal por intento de estafa y usurpación. Y también vamos a demandarlos por daños y perjuicios. Los siguientes días fueron de intensa preparación legal. Carlos trabajó día y noche reuniendo evidencias, contactando testigos, preparando documentos. Yo, por mi parte, documenté cada interacción que había tenido con los Herrera, cada amenaza, cada humillación. El doctor Fernando Ruiz, el abogado retirado que había manejado el caso original, aceptó testificar. Era un hombre mayor, de unos 70 años, pero con una memoria extraordinaria. Roberto Herrera ganó ese juicio limpiamente. Me explicó cuando nos reunimos. Sus hermanos habían tratado de quitarle la herencia argumentando que él era alcohólico e incompetente, pero Roberto demostró que estaba sobrio y que tenía derecho a su parte. Cuando vendió la casa a su esposo, todo fue completamente legal. ¿Pero por qué sus hermanos ahora dicen lo contrario? Porque probablemente nunca aceptaron perder el juicio. Roberto murió y ahora ven una oportunidad de recuperar la propiedad a través del engaño. 2 días antes de que se cumpliera el plazo de 30 días, Carlos me llamó temprano en la mañana. Isabel, prepárate. Hoy vamos a hacer justicia. ¿Qué quieres decir? Los Herrera van a venir hoy a sacarte de la casa, ¿verdad? Eso dijeron. Perfecto. Los estaremos esperando. A las 10 de la mañana, tal como habían prometido, los Herrera llegaron. Esta vez venían con más fuerza. 2 camiones de mudanza, 4 hombres que parecían matones, la abogada y ellos 2. Joaquín traía incluso un megáfono. «Señora Martínez», gritó por el megáfono, «salga inmediatamente o procederemos con el desalojo forzoso». Salí de la casa, pero no estaba sola. Carlos me acompañaba, junto con el doctor Ruiz, un escribano público, y 2 oficiales de policía que Carlos había contactado previamente. La expresión de confianza en el rostro de Armando Herrera se desvaneció cuando vio a mi séquito. «¿Qué es esto?», preguntó la doctora Vega. Carlos se adelantó. «Buenos días, soy el doctor Carlos Mendoza, abogado de la señora Martínez. Vengo a informarles que están cometiendo un delito de tentativa de estafa». «¿Perdón?». Joaquín bajó el megáfono. «Los documentos que ustedes presentaron para reclamar esta propiedad son falsificaciones. El señor Roberto Herrera tenía plenos derechos sobre esta casa cuando se la vendió al señor Ricardo Martínez en 1998. La doctora Vega trató de mantener la compostura. «Eso es ridículo. Nosotros tenemos toda la documentación legal». El doctor Ruiz se acercó. «Señorita, yo soy Fernando Ruiz, el abogado que manejó el caso original de sucesión de esta propiedad. Roberto Herrera ganó el juicio en 1997 y tenía derecho absoluto a vender esta casa. Los documentos que ustedes han presentado son falsificaciones muy burdas de documentos que yo mismo redacté hace 28 años. Armando Herrera palideció. Esto tiene que ser un error». «No es un error», continuó Carlos. «Sabemos que usted, señor Herrera, tiene antecedentes por fraude inmobiliario en Córdoba y Rosario. Este es su modus operandi: buscar propiedades con historiales complejos, falsificar documentos y tratar de intimidar a los propietarios legítimos». Uno de los oficiales de policía se adelantó. «Señores, van a tener que acompañarnos para hacer unas declaraciones». «Esperen», gritó Joaquín. «Esto es un malentendido». «No es un malentendido», dije, sintiendo una fuerza que no había sentido en semanas. «Ustedes vinieron a mi casa a amenazarme. Me dijeron que me largara, que esta casa no era mía.
Me hicieron vivir 3 semanas de infierno. Saqué de mi bolso los documentos originales de la compra de la casa, aquellos que Carlos y el doctor Ruiz habían autenticado completamente. Esta, dije levantando la escritura, es la escritura legal de M.I. Casa, con mi nombre y el de mi esposo. Una escritura que es completamente válida y que ustedes trataron de invalidar con documentos falsificados. La doctora Vega trató de escapar hacia su auto, pero el segundo oficial la detuvo. Señora, usted también va a tener que acompañarnos. Yo solo representaba a mis clientes, protestó. No sabía que los documentos eran falsos. Eso lo determinaremos en la investigación, respondió el oficial. Carlos se dirigió a los trabajadores de la empresa de mudanzas. Señores, les sugiero que se retiren inmediatamente. Sus empleadores van a ser arrestados por fraude. Los trabajadores no necesitaron que se lo repitieran 2 veces. Subieron a sus camiones y se marcharon rápidamente. Armando Herrera hizo un último intento desesperado. Isabel, esto no termina aquí. Vamos a apelar. Lo que van a hacer, lo interrumpí, es ir a la cárcel y van a pagarme daños y perjuicios por las 3 semanas de tortura psicológica que me hicieron pasar. Los oficiales se llevaron a los 3 detenidos. Joaquín lloraba como un niño, Armando maldecía entre dientes, y la doctora Vega ya estaba hablando por teléfono, probablemente con otro abogado. Cuando el último auto policial se alejó, me quedé parada en el jardín de mi casa, la misma casa donde había vivido durante 25 años. La casa que sí me pertenecía, la casa de la que nadie jamás podría echarme. Carlos me puso una mano en el hombro. Isabel, esto terminó. La casa es tuya. Siempre lo fue. El doctor Ruiz se acercó para despedirse. Señora Martínez, lamento mucho que haya tenido que pasar por esto, pero me alegra que al final la justicia haya triunfado. Gracias, doctor. Sin su testimonio, esto habría sido imposible. Roberto Herrera era un buen hombre que cometió errores en su juventud, pero cuando vendió esta casa, lo hizo honestamente. Se habría sentido terrible si supiera que sus hermanos trataron de usar su nombre para cometer fraude. Esa noche, sola en mi casa, llamé a mis hijos para contarles que todo había terminado bien. «¡Mamá!», exclamó Sebastián. Sabía que había algo raro en toda esa historia. «Estoy tan orgullosa de ti, mami», dijo Lucía. «Luchaste por lo que era tuyo. No solo luché por la casa», les dije. «Luché por la memoria de su padre. No iba a permitir que nadie dijera que él era un ladrón». Las semanas siguientes fueron de reconstrucción emocional. Los Herrera fueron procesados por fraude, falsificación de documentos y tentativa de usurpación. La abogada resultó no ser abogada en realidad, sino cómplice de la banda, lo que agregó más cargos. Carlos presentó una demanda civil por daños y perjuicios. «Isabel, además de que van a ir a la cárcel, van a tener que pagarte una compensación económica sustancial por el trauma psicológico». «No necesito su dinero», le dije. «Solo necesitaba que se reconociera la verdad». «Bueno, pero el dinero no te vendría mal para hacer algunas mejoras a la casa». Tenía razón. Con la compensación que eventualmente recibí, pude remodelar la cocina, arreglar el techo que tenía algunas goteras y hasta instalar un sistema de seguridad más moderno. Pero lo más importante era la tranquilidad. Volví a dormir bien por las noches. Mis estudiantes regresaron. Muchos se habían enterado de lo ocurrido y me apoyaron durante todo el proceso. El comedor volvió a llenarse de voces jóvenes discutiendo literatura. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, las mismas plantas que estaba regando cuando aparecieron los Herrera por primera vez, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había aprendido que la vida puede cambiar en un instante, que hay gente malvada dispuesta a aprovecharse de viudas solas. Pero también había aprendido que tengo más fuerza de la que creía, que no todos los abogados son honestos, pero algunos, como Carlos, realmente se preocupan por hacer justicia, que los documentos son importantes, pero la verdad es más poderosa que cualquier falsificación. 6 meses después del intento de estafa, recibí una carta inesperada. Era de Joaquín Herrera, desde la cárcel. «Estimada señora Martínez», decía la carta, «sé que no tengo derecho a pedirle perdón, pero lo hago de todas formas. Mi padre me convenció de que estábamos recuperando algo que nos habían robado. No sabía que los documentos eran falsos. Cuando salga de la cárcel, voy a tratar de ser una mejor persona. Su casa es hermosa, y me alegro de que sea suya». La carta me conmovió. Joaquín era joven. Probablemente había sido manipulado por su padre. Le escribí de vuelta, no para perdonarlo completamente, lo que había hecho estuvo mal, pero para desearle suerte en su rehabilitación. Armando Herrera, por otro lado, nunca mostró remordimiento. Incluso durante el juicio, siguió insistiendo en que la casa debía ser suya por derecho familiar. Fue sentenciado a 4 años de prisión. Hoy,
Mientras escribo esta historia sentada en mi cocina renovada, puedo decir con certeza absoluta, esta casa es mía. Siempre lo fue. Mi nombre está en la escritura legal. Mis recuerdos llenan cada habitación. Mi vida está construida entre estas paredes. Cuando alguien toca el timbre ahora, ya no siento miedo. Tengo copias de todos mis documentos en varios lugares seguros. Tengo el número de Carlos en marcación rápida. Tengo la experiencia de haber luchado por lo mío y haber ganado. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera rendido, si hubiera creído las mentiras de los Herrera y hubiera abandonado mi casa. Habrían ganado ellos, y yo habría perdido no solo mi hogar, sino también mi fe en la justicia. En cambio, enfrenté la adversidad, busqué ayuda legal competente, investigué la verdad, y cuando llegó el momento de mostrar quién era realmente la dueña de esta casa, pude hacerlo con documentos legítimos y la cabeza en alto. Me dijeron, lárgate, esta casa no es tuya. 3 semanas después, les mostré la escritura con mi nombre, y les demostré que estaban completamente equivocados. Esta casa es mía, y nadie me la va a quitar jamás. Pero la historia no terminó ahí. 2 meses después del juicio, cuando ya creía que todo había vuelto a la normalidad, recibí una llamada que me cambiaría la vida para siempre. «Señora Isabel Martínez», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, habla Isabel. Mi nombre es Diego Morales. Soy investigador privado. ¿Podría reunirme con usted? Tengo información sobre el caso de los Herrera que creo que le va a interesar mucho». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de información? Prefiero no hablar por teléfono. ¿Podríamos vernos mañana? Al día siguiente, Diego Morales llegó a mi casa. Era un hombre de unos 50 años. Canoso, con aspecto serio pero amable. Llevaba un maletín de cuero gastado y una grabadora digital. «Señora Martínez, he estado investigando a la banda de Armando Herrera durante los últimos 5 años. Usted fue su 13ª víctima. ¿13ª? Sí, esta operación era mucho más grande de lo que las autoridades inicialmente pensaron. Los Herrera han estafado a familias en 6 provincias diferentes, siempre usando el mismo método: falsificar documentos de herencia y reclamar propiedades de personas vulnerables, especialmente viudas mayores. Diego abrió su maletín y sacó una carpeta llena de fotografías y documentos. «Mire esto». Las fotografías mostraban casas similares a la mía, todas con familias siendo desalojadas forzosamente. Había documentos falsificados con el mismo tipo de papel y los mismos sellos que habían usado conmigo. «Señora Martínez, usted fue la primera persona que se defendió exitosamente. Todas las otras víctimas perdieron sus casas». Sentí una mezcla de alivio y horror. ¿Qué pasó con esas familias? Algunas lograron recuperar sus propiedades después de años de litigios. Otras nunca pudieron hacerlo y quedaron en la ruina. Hay una anciana en Mendoza, Carmen Ruiz, que perdió la casa donde había vivido durante 40 años. Ahora vive en un hogar de ancianos porque no tiene dónde más ir. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Esto es terrible. ¿Por qué me está contando esto? Porque las otras víctimas quieren conocerla. Quieren agradecerle por haber sido la primera en plantar cara a estos delincuentes. Su caso fue el que permitió que la policía los arrestara y comenzara a desmantelar toda la red. ¿Toda la red? Sí, señora Martínez. Los Herrera no trabajaban solos. Había notarios corruptos, abogados cómplices e incluso algunos funcionarios públicos que facilitaban las falsificaciones. Su caso destapó todo. Diego me mostró más documentos. Después de que usted los denunció, otras víctimas comenzaron a presentarse. La investigación reveló que esta organización había estado operando durante más de 10 años. No puedo creer que hayan hecho esto durante tanto tiempo sin ser descubiertos. Es que escogían muy bien a sus víctimas. Personas mayores, viudas, gente con pocos recursos para contratar buenos abogados. Usted tuvo suerte de conocer al Dr. Mendoza. Carlos, no fue suerte, dije. Fue la bendición de tener amigos verdaderos. Diego sonrió. El Dr. Mendoza me pidió que le dijera que ha recibido llamadas de varios colegas felicitándolo por el caso. Dice que se ha convertido en algo así como un héroe en el colegio de abogados. Se lo merece. Sin él, yo habría perdido todo. Señora Martínez, hay algo más que quiero proponerle. Las víctimas de los Herrera están organizando una demanda colectiva para exigir compensaciones adicionales. También están considerando crear una fundación para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. ¿Le interesaría participar? La idea me intrigó. ¿Qué tipo de fundación? Una organización que ofrezca asesoría legal gratuita a personas mayores que estén siendo víctimas de fraudes inmobiliarios. También educación preventiva, para enseñar a la gente cómo identificar documentos falsos y qué hacer si alguien trata de estafarlos. Me parece una excelente idea,
pero no sé si tengo la experiencia necesaria. Señora Martínez, usted tiene algo más valioso que la experiencia. Tiene credibilidad. La gente la va a escuchar porque usted vivió esto y salió victoriosa. Esa noche, reflexioné mucho sobre la propuesta de Diego. Había pasado 3 semanas terribles, pero ahora sabía que mi experiencia podría ayudar a otras personas a evitar el mismo sufrimiento. A la semana siguiente, viajé a Córdoba para reunirme con las otras víctimas de los Herrera. Fue una experiencia emotiva y reveladora. Carmen Ruiz, la anciana de 82 años que había perdido su casa en Mendoza, me recibió con lágrimas en los ojos. Señora Isabel, usted es nuestra heroína. Si hubiéramos sabido lo que usted hizo, tal vez podríamos haber salvado nuestras casas también. Doña Carmen, no soy ninguna heroína, solo tuve la suerte de tener un buen abogado y de encontrar los documentos correctos a tiempo. Pero usted no se rindió, dijo Roberto Fernández, un viudo de 60 años que había perdido su casa en Rosario. Nosotros nos rendimos demasiado rápido. Cuando vimos los documentos que parecían oficiales, pensamos que no teníamos opciones. María Teresa López, una madre soltera de 50 años, añadió, yo tenía miedo. Cuando esos hombres llegaron a mi casa con actitud amenazante, pensé que era mejor irme que arriesgar la seguridad de mis hijos. Escuchar sus historias fue desgarrador. Cada una de estas familias había perdido no solo sus casas, sino también sus ahorros de toda la vida, sus recuerdos, su estabilidad emocional. Tenemos que hacer algo para que esto no le pase a más gente, dije. Tenemos que crear esa fundación. Durante los siguientes meses, trabajé intensamente con Diego Morales, Carlos Mendoza y las otras víctimas para establecer la Fundación Hogar Seguro. Nuestro objetivo era triple: ofrecer asesoría legal gratuita, educar al público sobre fraudes inmobiliarios y presionar por reformas legales que hicieran más difícil falsificar documentos de propiedad. La fundación oficialmente abrió sus puertas 6 meses después. Yo me convertí en la presidenta, Carlos en el director legal y Diego en el coordinador de investigaciones. Establecimos oficinas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Nuestro primer caso llegó apenas 2 semanas después de la inauguración. Una mujer de 70 años llamada Estela Moreno nos contactó porque unos supuestos herederos habían aparecido reclamando su departamento en el barrio de Palermo. Es exactamente el mismo patrón, me dijo Carlos después de revisar los documentos que Estela había traído. Documentos falsificados, la misma historia de herencia familiar, incluso el mismo tipo de papel que usaron contigo. ¿Crees que sean imitadores o parte de la misma red? Probablemente imitadores. Cuando un método funciona, otros delincuentes lo copian. Trabajamos rápidamente para ayudar a Estela. En menos de una semana, Carlos había identificado las falsificaciones y habíamos presentado una denuncia penal. Los estafadores fueron arrestados antes de que pudieran completar su fraude. Señora Isabel, me dijo Estela entre lágrimas, usted me salvó. Sin la fundación yo habría perdido todo. Para eso estamos aquí, Estela, para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. El éxito del caso de Estela atrajo atención mediática. Varios periódicos escribieron artículos sobre la fundación y sobre mi experiencia personal. Una cadena de televisión me invitó a participar en un programa de noticias para hablar sobre fraudes inmobiliarios. Señora Martínez, me preguntó la periodista durante la entrevista, ¿qué consejo le daría a las personas para protegerse de este tipo de estafas? Primero, nunca crean inmediatamente cuando alguien aparece reclamando su propiedad. Siempre pidan ver documentos originales, no copias. Segundo, consulten inmediatamente con un abogado independiente. No acepten al abogado que los estafadores traigan. Tercero, no se dejen intimidar. Los delincuentes cuentan con que las víctimas se asusten y no se defiendan. ¿Y qué pasa si alguien no tiene dinero para contratar un abogado? Para eso existe nuestra fundación. Ofrecemos servicios legales gratuitos para personas de bajos recursos que estén enfrentando este tipo de fraudes. Después de la entrevista televisiva, el teléfono de la fundación no paró de sonar. Recibimos llamadas de todo el país de personas que estaban enfrentando situaciones similares o que querían reportar intentos de estafa. Uno de los casos más impactantes fue el de la familia Guerrero. Habían perdido su casa 6 meses antes de que yo creara la fundación, pero los estafadores todavía no habían logrado venderla. Trabajamos con las autoridades para recuperar la propiedad y arrestar a los responsables. Pensábamos que era demasiado tarde, me dijo Luis Guerrero cuando le devolvimos las llaves de su casa. Nunca imaginamos que podríamos recuperarla. Nunca es demasiado tarde para hacer justicia, le respondí. A medida que la fundación crecía, también descubrimos patrones más complejos de fraude. Algunos estafadores no solo falsificaban documentos de herencia,
sino que también sobornaban a funcionarios públicos para alterar registros oficiales. Isabel, me dijo Diego durante una de nuestras reuniones, hemos descubierto algo grave. Hay funcionarios del registro de la propiedad que están involucrados en estas estafas. Están alterando archivos oficiales para respaldar las falsificaciones. ¿Qué tan arriba llega esto? No estamos seguros todavía, pero creemos que podría involucrar a varios registros provinciales. Decidimos llevar esta información al fiscal general de la provincia. Nuestra investigación llevó a una operación policial masiva que resultó en el arresto de 12 funcionarios públicos corruptos. El escándalo fue enorme. Los medios lo llamaron la red de fraude inmobiliario más grande de la historia argentina. Yo me encontré nuevamente en el centro de la atención pública, pero esta vez como la mujer que había destapado todo. Señora Martínez, me dijo el fiscal durante una conferencia de prensa, sin su valentía inicial para defenderse de los Herrera, nunca habríamos descubierto esta red de corrupción. Le debe una deuda de gratitud todo el país. Pero para mí, la verdadera satisfacción no venía de los reconocimientos públicos, sino de las cartas que recibía de familias que habían salvado sus casas gracias a la fundación. Una carta que me marcó especialmente fue de una nieta cuya abuela había sido víctima de estafa en Tucumán. Señora Isabel, mi abuela tiene 90 años y pensaba que iba a morir sin hogar. Gracias a su fundación, pudo conservar la casa donde nacieron mis padres y donde yo crecí. Usted no solo salvó una casa, salvó 4 generaciones de memorias familiares. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi confrontación con los Herrera, reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no era solo Isabel Martínez, la viuda que daba clases de literatura. Ahora era Isabel Martínez, la fundadora de Hogar Seguro, la mujer que había desmantelado una red nacional de fraude inmobiliario. Mis hijos estaban increíblemente orgullosos. Sebastián había regresado de Madrid para ayudar con los aspectos técnicos de la fundación, creando un sitio web y un sistema de base de datos para registrar casos. Lucía, desde Toronto, había organizado una campaña de recaudación de fondos entre la comunidad argentina en Canadá. Mamá, me dijo Sebastián durante una de nuestras cenas familiares, papá estaría tan orgulloso de lo que has logrado. Tu padre habría hecho lo mismo si hubiera estado en mi lugar, le respondí. Él nunca habría permitido que nadie abusara de personas indefensas. El día exacto del primer aniversario, decidí hacer algo especial. Organicé una reunión en mi casa, la misma casa que los Herrera habían tratado de robarme, con todas las víctimas que habíamos ayudado durante el año. Vinieron más de 30 personas. Carmen Ruiz, quien había recuperado su casa en Mendoza gracias a nuestro trabajo. Roberto Fernández, que había logrado una compensación económica que les permitió comprar una nueva vivienda. Estela Moreno, la familia Guerrero y muchos otros. Hace exactamente un año, les dije, yo estaba aquí en mi jardín, cuando 3 delincuentes vinieron a decirme que mi casa no era mía. En ese momento me sentí completamente sola e indefensa. Todos escuchaban en silencio. Hoy, un año después, estoy aquí rodeada de una familia extendida de personas que han pasado por experiencias similares. Hemos convertido nuestro dolor en propósito, nuestro miedo en fuerza, nuestra victimización en activismo. Carmen Ruiz levantó la mano. Señora Isabel, ¿puedo decir algo? Por supuesto, doña Carmen. Hace un año, cuando perdí mi casa, pensé que mi vida había terminado. Tenía 82 años. No tenía familia cercana, no tenía dinero para abogados. Me sentíailias. Hemos desenmascarado a docenas de estafadores. Hemos logrado cambios en la legislación provincial. Esto es mucho más grande que cualquier caso individual. Al final de la reunión, cuando todos se habían ido, me quedé sola en mi casa. Caminé por cada habitación, recordando no solo los 25 años que había vivido allí con Ricardo y mis hijos, sino también el año que había pasado transformando una experiencia traumática en una misión de vida. Esa noche, mientras escribía en mi diario, reflexioné sobre las palabras que Armando Herrera me había dicho un año atrás. Lárgate. Esta casa no es tuya. Qué equivocado había estado. Esta casa no solo era mía, se había convertido en el cuartel general de una operación que había ayudado a centenares de familias a conservar sus casas. 2 meses después, recibí una llamada que nunca esperé. Era de la oficina del presidente de la Nación. Señora Martínez, habla la secretaria del señor presidente. El presidente quiere invitarla a la Casa Rosada para reconocer su trabajo en la lucha contra el fraude inmobiliario. No podía creerlo. Una semana después, estaba parada en la Casa Rosada, recibiendo una medalla al mérito civil de manos del presidente de la República. Señora Martínez, dijo el presidente durante la ceremonia, su valentía personal y su dedicación posterior al servicio público representan lo mejor del espíritu argentino.
demostrado que una persona común puede hacer una diferencia extraordinaria. En la audiencia estaban mis hijos, Carlos, Diego y muchas de las víctimas que habíamos ayudado. Cuando vi a Carmen Ruiz en primera fila, sonriendo y aplaudiendo, pensé en qué extraordinario había sido todo este viaje. Después de la ceremonia, un periodista me preguntó: «Señora Martínez, cuando los Herrera llegaron a su casa hace año y medio, ¿imaginó que esto la llevaría hasta la Casa Rosada?» «Jamás», respondí, honestamente. En ese momento solo pensaba en salvar mi casa. No tenía idea de que había centenares de otras familias enfrentando la misma situación. ¿Qué planes tiene para el futuro? Seguir trabajando. Cada semana recibimos nuevos casos en la fundación. Mientras haya estafadores tratando de robarles las casas a familias honestas, nosotros vamos a estar ahí para defenderlas. Al regresar esa noche a mi casa, encontré un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Con algo de aprensión, lo abrí. Era una carta de Joaquín Herrera, escrita desde la cárcel. «Estimada señora Martínez», decía, «me enteré por las noticias de todo lo que ha logrado desde que mi padre y yo tratamos de estafarla. Quiero que sepa que me siento profundamente avergonzado de haber participado en eso». La carta continuaba: «He estado reflexionando mucho durante estos meses en prisión. Mi padre me convenció de que estábamos recuperando algo que nos pertenecía, pero ahora entiendo que solo éramos ladrones comunes. Ver todo el bien que usted ha hecho después de lo que nosotros le hicimos me ha ayudado a entender qué tipo de persona quiero ser cuando salga de aquí». Terminaba diciendo: «Sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero cuando salga de la cárcel el próximo año, me gustaría ofrecerme como voluntario en su fundación. Quiero ayudar a reparar, aunque sea una pequeña parte del daño que causé». La carta me sorprendió y me conmovió. Le escribí de vuelta, diciéndole que la redención siempre era posible, pero que tendría que demostrar con acciones que realmente había cambiado. 6 meses después, Joaquín salió de la cárcel y apareció en la puerta de mi casa. Era un joven diferente del que había conocido año y medio antes, más delgado, con el pelo corto, pero sobre todo con una expresión de sincera contrición. «Señora Martínez», me dijo, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero quería agradecerle en persona». «¿Agradecerme qué, Joaquín?» «Por no haberse rendido, por haber luchado contra nosotros. Si usted hubiera abandonado su casa como lo hicieron las otras víctimas, mi padre y yo habríamos seguido estafando a más familias. Su resistencia no solo salvó su hogar, sino que salvó los hogares de muchas otras familias que nunca conocerá». Lo invité a tomar un café en la cocina, la misma cocina donde había llorado de desesperación cuando creí que iba a perder mi casa. «Joaquín, ¿realmente quieres trabajar con la fundación?» «Sí, señora. He estado estudiando Derecho. En la cárcel. Quiero convertirme en abogado, pero no para estafar a la gente como mi padre quería, sino para ayudar a personas como las que nosotros lastimamos. ¿Tu padre sabe de tus planes?» Joaquín bajó la mirada. «Mi padre murió en prisión hace 3 meses. Un infarto. Hasta el final siguió insistiendo en que habíamos sido nosotros los estafados, que todas nuestras víctimas nos habían robado de alguna manera. Lo siento, no lo sienta. Mi padre eligió su camino. Ahora yo tengo que elegir el mío». Decidí darle una oportunidad a Joaquín. Comenzó trabajando como voluntario en la fundación, ayudando con trabajo administrativo y acompañando a las víctimas a las citas con abogados. Al principio, muchas de las víctimas que habíamos ayudado se sintieron incómodas con su presencia. Carmen Ruiz fue particularmente directa. «Señora Isabel, ¿cómo puede confiar en ese muchacho? Él trató de robarnos nuestras casas. Doña Carmen, toda persona merece una segunda oportunidad si realmente ha cambiado. Joaquín está tratando de reparar el daño que causó». Con el tiempo, Joaquín se ganó la confianza del grupo. Su conocimiento íntimo de las técnicas de estafa resultó invaluable para identificar nuevos casos y educar a potenciales víctimas. 3 años después de mi confrontación original con los Herrera, la Fundación Hogar Seguro se había convertido en una organización nacional con oficinas en 12 provincias. Habíamos ayudado a más de 1000 familias, logrado la condena de más de 100 estafadores y conseguido reformas legales que hacían mucho más difícil falsificar documentos de propiedad. Joaquín había completado su carrera de Derecho y se había convertido en uno de nuestros abogados más efectivos. Tenía una comprensión única de la mentalidad de los estafadores que lo hacía especialmente bueno detectando fraudes complejos. Un día, mientras revisábamos casos nuevos en la oficina, Carlos me dijo: «Isabel, ¿te das cuenta de lo extraordinario que es todo esto? ¿A qué te refieres? Hace 3 años, tú eras una viuda que daba clases de literatura en tu casa. Los Herrera vinieron a robarte, y en lugar de destruirte, su acción desencadenó todo esto. Ahora eres la presidenta de una fundación nacional. Has salvado miles de hogares, has cambiado leyes,
E incluso has rehabilitado al hijo de tu atacante original. Tenía razón. Era extraordinario cuando lo ponía en perspectiva. Carlos, ¿sabes qué es lo más extraordinario de todo? ¿Qué? Que empezó con alguien diciéndome que mi casa no era mía. Y ahora, por defender mi casa, hemos ayudado a miles de personas a conservar sus casas. Esa tarde, después del trabajo, regresé a mi casa como todos los días. Mientras abría la puerta de entrada, recordé las palabras exactas que Armando Herrera me había dicho 3 años antes. Señora, lárguese, esta casa no es suya. Sonreí mientras entraba a mi casa, sabiendo que no solo había demostrado que se equivocaba sobre mi propiedad, sino que había convertido su ataque en una fuerza para el bien que había protegido a miles de otras familias. Mi casa seguía siendo mía, pero ahora también era algo más. Era el símbolo de que una persona común, enfrentando una injusticia, puede cambiar el mundo si se niega a rendirse.